Un saludo bolivariano, amigos y amigas, usuarios y usuarias de Enigmas del Poder. Escuchábamos el tema Sambuco interpretado por Cecilia Todd. Esta es una producción del Grupo Visión Sur para el análisis geopolítico, productor nacional independiente, número 2189. Les hablamos desde la Radio Nacional de Venezuela, canal musical 880 AM, los analistas políticos Gilberto Merchán y quien les habla, José Jesús Villa Pelayo, para llevarles un poco del acontecer geopolítico mundial. Recordándoles que pueden escuchar este programa por internet a través de la página web de la Radio Nacional de Venezuela y por enigmasdelpoder.blogspot.com. También pueden comunicarse con nosotros a través del 730-8376 y del 731-1045. Y de inmediato pasamos a compartir con ustedes nuestro análisis del día de hoy. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que decir. Se han producido varios eventos importantes en el ámbito mundial que ameritan pues nuestro análisis, nuestra interpretación, nuestra visión de estos eventos. Si lo hacemos en orden cronológico, tendríamos que comenzar con las elecciones en España el pasado domingo 26 de junio. Tenemos nuevamente los bloques tectónicos de la geopolítica mundial moviéndose y desplazándose de una manera vertiginosa. Estamos observando cambios importantes, sobre todo en Europa, y vamos a enfocar nuestro análisis precisamente en el continente europeo, pero también aquí en el hemisferio occidental, y nos vamos a situar en los eventos que han ocurrido en la OEA, en La Habana, con esta paz que han firmado al fin la FARC y el gobierno de la República de Colombia, que tienen un especial significado para quienes somos miembros de la Revolución Bolivariana, porque tenemos que recordar que el gran autor intelectual y material de la paz colombiana no es más que el comandante Hugo Chávez Frías. Y esto creo que debió, no sé, imagino un poco otras imágenes cuando pienso en esta sesión de La Habana para la firma de la paz colombiana. Pienso en otras imágenes. Me imagino que debió comenzarse todo con un reconocimiento al comandante Hugo Chávez, porque a un acto de esta naturaleza debe precedirle la verdad, siempre la verdad. La verdad es, antes que todo, el preámbulo para la justicia, para la ejecución, para la elaboración de la justicia. En este caso, estamos hablando de la materialización de un hecho esperado por todos y que, como dije, debió haber sido presidido por un homenaje y un reconocimiento al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, como el artífice, como el arquitecto supremo, como la inteligencia máxima que lleva a cabo y que comienza y que fragua y que diseña la paz en Colombia. Y esto, por supuesto, debe saberse, debe decirse, debe promulgarse, porque es fundamental. Lo demás es desviarnos de la verdad y desviarnos del camino, y esto es poco conveniente para la felicidad de estos nuevos cambios en América
Latina y en el hemisferio occidental. Por otra parte, o paralelamente, observamos algunos eventos también importantes en la Organización de Estados Americanos. Sabemos que Venezuela estaba en el banquillo de los acusados en la Organización de Estados Americanos, que trata de una manera desesperada de resurgir, de elevarse de sus propias cenizas, porque entendemos que de lo que queda de la Organización de Estados Americanos no es más que cenizas. Y para que la Organización de Estados Americanos, ese máximo, supremo ente panamericanista, esa simulación de una organización nacida del pensamiento del libertador Simón Bolívar, para que de alguna forma pueda continuar en la realidad, debe o parece que está intentando resurgir y renacer de sus cenizas, porque la verdad es que ha quedado pulverizada. Cuando uno advierte que ya los Estados Unidos de Norteamérica son incapaces de ganar una votación en la Organización de Estados Americanos, eso quiere decir que esta institución ha llegado a su fin y que solo le falta que se le coloque bajo unos cuantos metros de tierra, que sobre esa tierra se coloque una lápida y sobre esa lápida una cruz. Esa es la realidad de la Organización de Estados Americanos, que no es más que una armazón vacía en este momento, un tinglado que es más falsa que una escalera de anime, como dicen por ahí, y es incapaz de soportar ya, es incapaz de trasladar a la realidad el pensamiento de los estrategas estadounidenses. Es decir, ellos se han quedado, me refiero a los estrategas estadounidenses y los centros de poder, se han quedado sin un respiradero político importantísimo, a través del cual ejercían y ejercen todavía en algunos aspectos y en algunos países un control político, control social, un control geopolítico. Recordamos cuando fue expulsada de la Organización de Estados Americanos nuestra querida y amada República de Cuba. Estamos hablando, si mal no recuerdo, del año 63, y en ese momento era impensable que unidos los países latinoamericanos, porque por supuesto faltaba, o en ausencia de estas nuevas ideas latinoamericanistas que nacen del pensamiento también latinoamericanista de nuestros padres fundadores, era imposible imaginar un escenario en el que los Estados Unidos de Norteamérica perdieran una votación y la Cuba de entonces, la Cuba revolucionaria, permaneciera en la Organización de Estados Americanos. No fue así. Cuba fue expulsada de la organización y todas, o casi todas, las pretensiones estadounidenses en el seno de esta organización se ejecutaban, se llevaban a cabo de una manera ciega, sorda, muda, porque no escuchábamos esta voz que es la voz de Chávez, esta voz como se lee en los evangelios sobre Juan el Bautista, esta voz que grita solitaria en el desierto. Esa era la voz de Chávez, una voz que gritaba solitaria en el desierto, porque es casi una cosmogonía suramericana la creación de la UNASUR,
de la CELAC, producto precisamente no de un demiurgo malvado, sino de un genio creador como lo fue el comandante Hugo Chávez, capaz de visualizar, de llevar a cabo el sueño, de poner nuevamente sobre la mesa los papeles perdidos de Miranda, de colocar nuevamente la Colombella sobre la mesa, sobre el tapete de los eventos actuales, de colocar el pensamiento del libertador Simón Bolívar y de la doctrina geopolítica de la Unión Latinoamericana, entonces Hispanoamérica, colocarla, traerla a nuestra realidad, perdida como estaba, olvidada como estaba, lejana al pensamiento de los venezolanos, de los latinoamericanos, porque ni siquiera en el colegio, esto se ha dicho muchas veces, solo para quienes, y yo me incluyo dentro de ellos, nos gustaba investigar, nos gustaba estudiar, y tuvimos padres que nos acercaban al pensamiento del libertador, como en mi caso. Mi papá era un hombre de la juventud comunista, incluso de la juventud comunista de la Unión Soviética, porque luego fue a estudiar astrofísica en la Universidad Lomonosov en Moscú, y mi mamá también era una mujer de la juventud comunista. Ambos estuvieron en la lucha armada y además nacionalistas. Y yo pude escuchar en mi casa desde que estaba muy pequeño toda la verdad. Cuando digo la verdad es lo que se nos ha ido develando a cuentagotas a los venezolanos, porque no todos tuvimos ni la suerte ni el privilegio de saber lo que pasaba. En estos días hablaba con un amigo que se crió en el este de Caracas, y yo le preguntaba si él en algún momento durante los años de la Cuarta República, él es contemporáneo conmigo, es un hombre de 53 años, yo le preguntaba si durante ese tiempo en algún momento él supo o tuvo noticias de desaparecidos en Venezuela, de torturados en Venezuela, de personas que hubieran sido asesinadas precisamente durante la Cuarta República, durante los años de la mal llamada democracia. Este amigo mío me dijo que no, que realmente él nunca vio ni por televisión, ni por la prensa. Bueno, estamos hablando de gente que no sabía lo que estaba sucediendo en Venezuela, colocadas como estaban las vendas en los ojos de los venezolanos, de la mayoría, que eran incapaces de ver las atrocidades que estaba cometiendo la democracia venezolana, que desapareció, asesinó y ultimó a tanta gente como lo hizo el general Pinochet en Argentina luego del golpe del 11 de septiembre del año 1973 contra el doctor y presidente Salvador Allende Gómez. Así es que la Organización de Estados Americanos, institución panamericanista por excelencia, lo hemos dicho aquí muchas veces cuando hablamos del panamericanismo. El panamericanismo no es más que una simulación de el latinoamericanismo, del hispanoamericanismo, de la doctrina, de las ideas de la unión, de las antiguas provincias españolas, en el genio de Miranda y luego en el libertador Simón Bolívar. De hecho, cuando analizamos los documentos y papeles sobre los cuales se funda la Organización de Estados Americanos, advertimos que uno de los emblemas, uno de los símbolos fundamentales de la Organización de Estados Americanos es el libertador Simón Bolívar, es la imagen del libertador Simón Bolívar y las ideas del libertador Simón Bolívar, pero utilizadas y manipuladas para
fines oscuros, y por eso digo que la Organización de Estados Americanos y todas sus formas ideológicas no son más que una simulación del pensamiento del libertador Simón Bolívar, del pensamiento mirandino. Así es que naciendo como nació, como una simulación, como una mentira, como un medio para controlar, como un medio para asesinar, como un medio para segregar, como un medio para discriminar, como un medio racista, como un medio para destruir y saquear nuestras riquezas, como una institución al lado o del lado de la justicia, del lado de la legalidad, como una institución en la cual poco podrían confiar los latinoamericanos, los suramericanos, y en la cual, tristemente, un grupo de gobiernos vasallos y esclavos, no solamente vasallos, yo diría esclavos, de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron capaces de avalar las peores decisiones, las peores propuestas, las más aterradoras, las que produjeron mayores daños en el hemisferio occidental, como dije, del lado de la verdad o del lado de la verdad, de la justicia, de la legalidad, y siempre respondiendo a los intereses más oscuros y más pervertidos. Porque en todo esto, cuando nosotros nos paseamos por las dos asambleas que se produjeron la semana pasada, creo que una el día 21 y la otra el día 23 en la Organización de Estados Americanos, lo que percibimos es algo ominoso, totalmente ominoso, malvado, como si flotara en el aire un hálito de maldad que proviene de estos corazones oscuros, de todo esta idea del retorno a estas viejas prácticas. Cuando digo viejas es porque parece que ya no tienen cabida en América Latina y en el hemisferio occidental. Estas viejas prácticas de segregación que se traducen en la economía con la imposición del modelo neoliberal, que por supuesto debe haber transmutado luego de sus terribles fracasos a nivel mundial. Recordamos la crisis, que estamos en plena crisis del capitalismo, una crisis mundial del capitalismo, que en el 2008 nos mostró su rostro y su máscara, su persona, como decían los romanos, más horrible, más espantosa. Y es precisamente producto de esa crisis que el capitalismo mundial, que en este momento es un capitalismo financiero, por supuesto ha transmutado, ha cambiado. Y estas nuevas doctrinas neoliberales que tratan de volver de imponerse nuevamente en América Latina ya no tienen la misma forma, ni el mismo poder, ni el mismo alcance. Esto lo estamos viendo en Argentina. Los argentinos, a pesar del malvado gobierno y vil gobierno del presidente Macri, fueron incapaces y se vieron impotentes para agredir a Venezuela la semana pasada. Ni ellos, ni siquiera el gobierno interino del Brasil, un gobierno vasallo y esclavo, un gobierno interino vasallo y esclavo de los Estados Unidos de Norteamérica, fue incapaz y se vio absolutamente anulado. Es más, ellos apoyaron la iniciativa venezolana para que se investigara la actuación del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, que realmente
le ha dado una bofetada, no solamente a quienes creían en él y quienes promovieron su entrada en la Organización de Estados Americanos como secretario general, y estoy hablando de el querido presidente Pepe Mujica, entre muchos otros que creyeron en él. Vamos a un corte de la estación y luego regresamos con más de Enigmas del Poder.